En prensa hemos visto estas últimas semanas titulares diciendo que el CEO de Nike ha hecho unas declaraciones donde dice que está cansado. Elliot Hill, un hombre que lleva 32 años en Nike, que se retiró en 2020 y que volvió en 2024 para salvar la empresa, está diciendo que está agotado. Y es que seguramente has visto por ahí que Nike no está pasando su mejor momento. Desde noviembre de 2021 sus acciones han caído más de un 70%, sus ventas se han reducido un 10% y su beneficio ha bajado un 44%. Además, los accionistas han presentado una demanda colectiva acusando a la empresa de haberles mentido sobre la salud del negocio. Así que, compañero, viendo todo esto, creo que tenemos algunas preguntas que hacernos. Primero de todo, ¿qué problemas ha tenido Nike en los últimos años y por qué ha llegado hasta este punto? Segundo, ¿quién es Elliot Hill? ¿De dónde viene? ¿Y por qué el Consejo de Administración confía en él para salvar a Nike? Tercero, ¿qué papel tiene Tim Cook, el CEO de Apple, en todo esto? Cuarto, ¿qué está haciendo concretamente Elliot Hill para darle la vuelta a la situación y cómo le está funcionando? Y por último, ¿por qué un hombre con su perfil, 18 meses después de empezar, ha dicho en público que está agotado? Empecemos analizando qué ha pasado en Nike los últimos años. Y es que en enero de 2020 Nike fichó a John Donahoe como nuevo CEO. Antes había sido CEO de eBay durante 7 años y antes de eso socio de McKinsey. Era el perfil perfecto que una empresa grande necesita cuando quiere transformarse digitalmente, que ese era el objetivo que tenía Nike en ese momento. Donahoe llegó con una idea bastante clara. ¿Para qué necesita Nike a Foot Locker, a Zappos o a Urban Outfitters? ¿Para qué ceder ese margen e intermediarios si puede vender directamente a su cliente? Y es que si vendes directamente, pues tienes más control sobre los precios, más datos del consumidor y tienes más margen bruto. La estrategia se llamó Consumer Direct Acceleration y Nike la ejecutó a una velocidad brutal. Y es que en menos de 2 años eliminó más de la mitad de los partners de distribución y para 2024 el canal de venta directa había pasado del 32 al 44% de los ingresos. El plan estaba funcionando bastante bien en los números, pero había algo que esos números no estaban diciendo. Y es que cuando Nike le decía adiós a un distribuidor, ese distribuidor no desaparece, sino que sigue en su tienda vendiendo a sus clientes. Y si Nike no está, esos huecos los van a rellenar otras marcas, por ejemplo Hoka, On Running o New Balance. Y claro, aquí sumas que Nike desaparece de estos canales de distribución justo cuando están llegando al mercado nuevas marcas con un aire fresco, con una innovación y con un crecimiento brutal año a año. A todo esto le sumas que Nike no estaba innovando, que seguía vendiendo los diseños de siempre y se genera una situación perfecta para el desastre. Y mira, aquí hay algo interesante, y es que Donahoe venía de eBay, donde lo importante es que la plataforma funcione independientemente del producto. En eBay el producto lo ponen los vendedores y la propia eBay lo que tiene que hacer es ser una plataforma de intercambio que funcione a la perfección. Y claro, esa lógica se trasladó a Nike, que es una empresa reconocida por sus productos y sobre todo por la historia que transmiten sus productos. Y es que una de las cosas que hizo que Nike se posicionara como la primera marca en material deportivo fueron los patrocinios de deportistas como Michael Jordan, y en ese momento Nike se estaba limitando a trabajar únicamente en su proceso de digitalización, mientras que el producto estaba siendo dejado de lado. El resultado, ingresos anuales menos 10%, beneficio neto menos 44%, demanda colectiva de accionistas y Donahoe fuera en octubre de 2024. Y es que no era que Donahoe fuera un mal CEO, sino que era un CEO para otro tipo de empresa, o incluso para haber estado como un directivo en la parte de digitalización, mientras que paralelamente otros equipos trabajaban en todo lo referente a producto e innovación. Y esto es un poco la foto de cuáles fueron los errores de Nike y qué les llevó a ese punto de tensión. Ahora tenían que pensar en cómo solucionar el problema y darle la vuelta a la situación en la que estaban, y para eso tenían al hombre perfecto. Elliot Hill entró en Nike de una forma bastante curiosa, y es que en 1988, cuando tenía 24 años, asistió a una charla de un ejecutivo de Nike que estaba haciendo en su universidad, y asistió con un objetivo muy concreto: entrar en Nike. Parece que aquel ejecutivo le dio una oportunidad en forma de beca de 6 meses que Elliot aceptó. Fue el inicio de toda una vida en la empresa, ya que durante los 32 siguientes años, Elliot pasó por ventas, por marketing, por operaciones, director de Europa, hasta gestionar las operaciones comerciales de Nike y de Jordan Brand en todo el mundo. Para 2020,
Hill era el candidato natural a suceder al CEO saliente, el hombre que conocía a Nike de arriba abajo, que tenía las relaciones con los distribuidores y también con las ligas deportivas y con los atletas, pero no le eligieron. El consejo se decantó por Donahue y Hill, según sus propias palabras, estaba cansado. Habían sido décadas de viajes constantes, jet lag, estar fuera de casa y de mucha responsabilidad, y decidió retirarse en junio de 2020 cuando Donahue empezaba a ser CEO de Nike. Se cuenta que Phil Knight, el fundador de Nike, le llamó para preguntarle por qué se iba, y Hill le dijo que no se había ido, sino que simplemente se había retirado. 4 años después, el mismo consejo que no le eligió esa primera vez, le llamó a la puerta para pedirle que volviera. ¿Y qué hizo Elliot? Elliot volvió. Y mira, eso pues parece que está guay, ¿no? Que cojan y te llamen años después. Pero también es un poco doloroso, ¿no? Porque en su momento no lo habían elegido, pusieron a Donahue y ahora que la cosa se había ido un poco de madre y estaba funcionando mal, pues le llaman para que volviera. Pero bueno, en el momento de su nombramiento, los mercados reaccionaron de inmediato. Cuando se anunció el nombramiento de Hill, que fue en septiembre del 2024, las acciones subieron un 6% en un día. Es decir, que los accionistas confiaban en que Hill iba a solucionar el problema. LinkedIn se llenó de mensajes apoyando esta decisión y hasta Michael Jordan dijo en Fortune que era la persona correcta para guiar a Nike en esta nueva etapa. Pero había alguien más que confiaba en Elliot. Una de las preguntas que nos hemos hecho al principio es qué papel tenía Tim Cook en todo esto, sobre todo porque en las últimas semanas de este abril de 2026 se ha confirmado que Tim Cook ha aumentado su posición en Nike. Ya lo hizo en diciembre del 2025 y ahora en abril de 2026 ha vuelto a aumentar su posición. Y es que Tim Cook no es solo el CEO de Apple, sino que desde noviembre del 2005 es parte del Consejo de Administración de Nike. Lleva 20 años como consejero independiente y es el que más antigüedad tiene en toda la empresa. Empezó a ser consejero cuando aún era director de operaciones en Apple y ha estado en el consejo en todo el tiempo que Nike ha pasado de 3.000 millones de dólares a 100.000 millones de valoración. Fortune le llamó el consigliere de Nike, el consejero silencioso. Y cuando el consejo en 2024 decidió retirar a Donahue y traer de vuelta a Hill, fue el mismo Cook quien coordinó esa transición. Y es que aquí hay algo bastante interesante. Hemos visto que Nike tenía que recuperar la marca en un entorno bastante complicado. Necesitaba reconstruir distribución y apostar a la vez por el producto. Innovar para poder tener un producto fresco y que cuente las historias como lo hacía antes. Justo lo que necesitó hacer Apple en su momento, porque Apple también pasó por una época similar, esa época en la que había perdido el norte, en la que el producto se había quedado atrás y la marca había perdido fuerza. Y Tim Cook estuvo ahí. Vivió desde dentro lo que es recuperar una empresa icónica bajo una presión brutal, lo que cuesta recuperar la confianza de los distribuidores, lo que significa apostar por el producto cuando todo el mundo pide que optimices procesos y optimices la empresa a corto plazo. Tim es alguien que ha estado en un problema muy parecido al que estaba pasando Nike, en una empresa de una escala muy similar a Nike, y sabe lo que funciona y lo que no en estas circunstancias. Y si alguien con ese bagaje, que lleva 20 años como consejero de Nike, coordina personalmente el cambio de CEO y encima dobla su posición comprando acciones con su propio dinero, algo está viendo en Hill que el mercado aún no le ha dado precio. ¿Y en qué confía Tim? En la estrategia de Hill para darle la vuelta a todo esto. ¿Qué es lo que responde a la pregunta número 4 que nos hacíamos al principio de este vídeo? La estrategia de Hill se llama Win Now. Son 5 pilares: cultura, producto, marketing, distribución y experiencia en persona. Un plan diseñado en sus primeros 90 días enfocado en 5 deportes, 3 países y 5 ciudades clave. El primer movimiento fue el más urgente: reconstruir lo que se había desmantelado. Nike volvió a Amazon, recuperó la relación con Foot Locker y con los distribuidores que habían llenado sus estantes con la competencia. Eso hizo que los ingresos por canal mayorista subieran un 8%, el canal directo cayó justo ese 8%, pero la suma total fue positiva. Y lo más importante, el producto volvió a estar donde tenía que estar, cerca del cliente, y se dejó
de ceder el espacio ese en los distribuidores a la competencia. Y es que no es solo lo que vendas, sino estar ahí para que vean tu producto y seguir en el top of mind del cliente. Piensa que al retirarse de los distribuidores no solo pierdes ese canal de venta, sino también pierdes ese espacio de exposición. No es un canal que solo puedas medir por las ventas que hagas, sino que también generas un retorno de exposición y de marca. El segundo movimiento fue hablar explícitamente de algo que Donoghue evitaba. En su primera comparecencia pública como CEO, Hill dijo que habían perdido su obsesión por el deporte y que en esta nueva etapa iban a liderar con foco en él. Se organizaron los equipos de producto alrededor de 5 categorías deportivas: running, baloncesto, fútbol, entrenamiento y ropa deportiva en general. Los resultados más claros se han dado en el running, donde creció un 20%. Hill señaló como la prueba de que el modelo funcionaba y empezaron a fichar a atletas como por ejemplo Caitlin Clark, que fue el contrato más grande de la historia para una deportista de baloncesto femenino. También se posicionaron como patrocinador principal del Mundial de Fútbol del 2026 en Estados Unidos, y en Norteamérica, su mercado principal, los ingresos han crecido un 9%. Pero, aunque la estrategia es buena y está dando resultados, hay partes que no funcionan bien aún. Por ejemplo, tenemos el mercado de China, que es el problema más serio que tienen ahora mismo. En el próximo trimestre, Nike espera una caída del 20% en ese mercado. Y eso se suman los aranceles comerciales que están costando a la empresa, se estima que $1.500 millones al año en márgenes. También vemos que hay una limpieza masiva de inventario en los modelos retro, que son esos modelos sobrantes que siguen ocupando espacio en las tiendas y que hay que liquidar cuanto antes para poder rellenarlos con esos productos nuevos que van a venir o que están desarrollando actualmente. Y es que el margen bruto y el beneficio han caído. Y lo que está pasando en Nike es que están vendiendo más, pero están ganando menos por euro vendido que antes. Entonces, por eso esa caída de margen bruto y de beneficios. Y ahora que hemos visto qué problemas tenía Nike y la estrategia del nuevo CEO para solucionarlos, vamos con la pregunta que nos hemos hecho inicialmente. ¿Por qué ha comentado Hill que está cansado? Y es que Internet se ha llenado de titulares diciendo justamente esto, que el CEO de Nike está cansado. Pero lo que ha dicho Hill va en una dirección un poco diferente. Hill ha dicho exactamente que está cansado de hablar de cómo arreglar el negocio, que quiere hablar de crecer, quiere inspirar y quiere divertirse llevando a Nike a un siguiente nivel. Es decir, no es que esté agotado de ser CEO, sino que está cansado de estar en esta etapa de jugar a no perder y quiere ya pasar a la etapa de jugar a ganar. Suscríbete porque en los próximos vídeos vamos a hablar de este concepto, del concepto de jugar a no perder y de jugar a ganar, ya que es bastante interesante, sobre todo si estás emprendiendo, dependiendo de la fase en la que estés. Pero volvamos al tema. Cuando diseñas una estrategia y empiezas a implementarla, hay varias etapas en ese proceso. La primera etapa suelen ser los primeros 90 días, donde implementas cambios rápidamente y ves una serie de resultados que aparecen casi de inmediato. La segunda etapa es donde esos cambios ya han dado sus primeros frutos en los primeros 90 días, y empiezas a ver algunas cosas negativas o consecuencias de esos cambios que tienes que ir poco a poco solucionando y tienes que ir poco a poco consolidando. La tercera etapa es cuando la estrategia ya está implementada completamente y está dando los resultados y estás recogiendo ya los frutos. La peor etapa es la segunda, ya que vienes de haber gastado mucha energía en esa primera fase y ahora tienes que lidiar con esa sensación de que se ha movido algo, pero no lo suficiente como para darle la vuelta a la tortilla. Lo que ocurre es que pasar por esa etapa pues es obligatorio para llegar a la tercera, que es donde se ven los resultados de verdad. Hill ahora mismo está en esa segunda etapa. Han implementado cambios, pero falta tiempo para que se vean de verdad. Por ejemplo, si hablamos de producto, los cambios de los primeros meses fueron cambiar la estrategia, reorganizar equipos y los objetivos para cada equipo. En ese primer momento hay una euforia, ¿no? Porque se empiezan a ver movimientos dentro de la empresa, pero los resultados ni mucho menos han llegado aún. La segunda etapa es la de empezar a diseñar los productos, testearlos, fabricarlos y llevarlos incluso a la distribución. La tercera es cuando ya están en la tienda y empiezan a venderse. Se espera que, por ejemplo, el primer producto llegue para primavera del 2027 y por eso los cambios que se está trabajando ahora mismo y que se han trabajado en el pasado, pues no se verán hasta más o menos dentro de un año. Y claro,
Esos son los cambios a nivel de producto y marca. Luego tienen que venir los resultados financieros relacionados con ya estos cambios que se han producido, ¿no? Con esa tercera etapa. Y a partir de ahí, pues el nivel bursátil de la empresa empezará a recuperar posición. Bien, ¿qué podemos aprender de lo que ha ocurrido en Nike? Me parece que hay 3 cosas concretas que podemos llevar. La primera, tus canales de distribución son relaciones y verlos como costes es un error. Para Donahue la lógica fue correcta. Si se deshacía del intermediario, le subirían los márgenes. El error fue no calcular lo que perdía al romper esas relaciones. Perdía presencia en miles de puntos de venta y claro, así que antes de cortar un canal de distribución te tienes que preguntar qué vas a perder si ese canal desaparece. La segunda, la persona correcta para un trabajo no es siempre la más brillante del mercado. Es la que entiende mejor el negocio específico que tiene que gestionar. Donahue era bueno, pero era bueno para otro tipo de negocio. Hill no es más inteligente que Donahue, pero Hill sabe qué es exactamente lo que hace Nike. Y en el momento en el que los cimientos tiemblan, eso vale más que cualquier formación o que cualquier experiencia previa. Y la tercera, si tienes cerca a alguien que ha pasado por lo que tú estás pasando, apóyate y apaláncate en su experiencia. Tim Cook lleva 20 años en el consejo de Nike, 20 años viendo desde dentro cómo se gestiona una empresa icónica. Y cuando llegó el momento de elegir quién iba a salvar a Nike, Tim era el que más tiempo llevaba dentro, el que más contexto tenía de la empresa y el que había vivido en sus propias carnes problemas similares en Apple. Un mentor, un consejero, alguien que ha recorrido ese camino es una ventaja competitiva que puedes tener. Y ahora volvamos donde empezamos. Un CEO que lleva 32 años en la misma empresa, que se retiró y volvió porque le llamaron para salvar a Nike, que tiene detrás a Michael Jordan, a Phil Knight y al CEO de Apple, que está haciendo lo que hay que hacer con una muy buena estrategia y que está cansado de hablar de arreglar el negocio, no de arreglarlo, sino de hablar de ello y pasar ya a esa fase en la que van a jugar, a ganar, a disfrutar y a crecer la marca. Esa diferencia lo dice todo sobre en qué punto está Nike ahora mismo. El trabajo está hecho, los cimientos están puestos y ahora toca esperar a que traccione y el mercado lo vea. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más vídeos de negocios. Recuerda que me encuentras en Instagram como Enric G. Domínguez y si conoces a alguien que esté tomando decisiones de estrategia o de distribución ahora mismo, compártele este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.